¿Hechos qué? 20. Hechos capítulo 20. Y bueno, aquí ya Pablo había pasado de Efesio a Macedonia y a Grecia. Y cuando Pablo pasaba, estoy en oscuro. Y cuando Pablo pasaba de Efesio y Macedonia, acuérdate que Efesios primero había un tumulto, ¿no? Pero Pablo, después de ir a Efesios, aunque había todo el alboroto y todo en Efesios, a causa de lo que pasó, que vimos que Diana de los Efesios y todo, que se pusieron bien locos los de Efesios y todo, aún Pablo estaba predicando, pero ahora se va a ir a Macedonia y se va a ir a Macedonia y a Grecia, ¿sí? O sea, probablemente ahí fue a las iglesias a visitar a Tesalónica, donde estaban los griegos y todo eso, ¿no? Entonces fíjate, del verso 1 al 6, Pablo en la región de Macedonia otra vez, fíjate, dice así: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. Fíjate, el alboroto, ¿cuál alboroto? El que había habido en Efesios. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiendo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Mira, después de todo el tumulto que pasó y lo que pasó en Efesio, que acuérdate que se levantaron los efesios a decir Diana de los efesios y que estos hombres alborotaban y todo, Pablo, a pesar de todo, pues aquí está mostrando su corazón, ¿no? De amor, ¿sí? O sea, bueno, a sus discípulos, obviamente, ¿no? A los que habían contendido, pero Pablo está mostrando ese corazón, ¿no? Dice: y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, ¿no? O sea, Pablo tenía un corazón de amor, ¿no? O sea, como evangelista, y también aquí estaba demostrando su amor como pastor, ¿no? Porque Pablo también era un pastor de Dios, ¿no? O sea, Pablo hizo ovejas y todo, ¿no? Cuidaba de las ovejas y todo. Fíjate, el verso 2 dice: y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Mira, Pablo exhortaba, ¿no? O sea, Pablo exhortaba a los discípulos. Cuando tú ves a Pablo predicando la palabra, Pablo predicaba mera exhortación, y tú lo vas a ver en este capítulo, porque Pablo nunca predicaba cosas fuera de la palabra, sino Pablo siempre se iba a la Escritura. Siempre debemos ir a la Escritura, o sea, que la Escritura hable sola a veces, ¿no? No tenemos que aumentarle ni quitarle a veces a la Escritura. Siempre la Escritura tiene que hablar por sí misma, ¿sí? O sea, y Pablo, ¿qué era lo que hacía? También exhortaba a sus discípulos. Ve el verso 3, dice: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaban hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco. Este nombre Aristarco es importante que lo tomemos en cuenta porque viene de un significado que es aristocracia, ¿sí? O sea, era una persona tal vez poderosa. Y Segundo de Tesalónica, y Segundo probablemente era un esclavo, porque a los esclavos probablemente se les decía Segundo, pero aquí lo que tienes que tener importancia es que Dios no hace acepción de personas y Dios junta. Entonces, fíjate cómo es la importancia del evangelio, que estás viendo una persona que tal vez probablemente era pudiente y otra que no era pudiente, pero están juntos en un mismo sentir. Entonces eso es lo que hace diferente a la iglesia, que Dios no hace acepción de personas. O sea, así lo dice Santiago, ¿no? Si tú ves un hermano espléndido así con anillo y todo entrando a la congregación, y si ves a otro andrajoso, no hagas acepción de personas. Sí, así lo dice, porque puede llegar una persona humilde y de escasos recursos, y puede llegar una persona que es de muchos recursos, y el evangelio no hace acepción de personas, pero estás viendo a 2 personas que están en el mismo sentir y están recibiendo a Cristo en su corazón y están predicando el evangelio. Eso es lo que están haciendo en estos versos. Fíjate, ahora dice Segundo, ¿no? Bueno, nos quedamos. Y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo de Asia, y Tíquico de Trófimo. Mira, todos estos de aquí que son, todos estos de aquí que son discípulos, ¿sí? Todos estos que están aquí siendo mencionados son discípulos de Jesucristo, y que son hechos a través de Pablo. Pablo también hizo discípulos, ¿sí? O sea, Pablo lo que hizo fue hacer discípulos, ¿sí? Y tú estás viendo aquí, por ejemplo, a Timoteo, que tiene sus cartas pastorales, a Timoteo, que es un joven, pero que predica la palabra. Es importante que nosotros como creyentes entendamos
que tenemos que predicar la palabra de Dios, ¿sí? O sea, tú estás viendo aquí a Pablo que está haciendo discípulos, ¿vale? Ahora, fíjate, ve el verso 5, no se me distraigan, ¿eh? Dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde quedamos 7 días. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos hombres en Filipos? ¿Y qué era lo que estaban tratando de hacer? Estaba juntándose la iglesia, se estaba juntando la iglesia para recaudar fondos, para llevarlos a Jerusalén. Entonces, por eso se está diciendo que Pablo está aquí y está esperando a que llegue la fiesta de los panes sin levadura en Jerusalén. Pero todo esto es para recaudar fondos, ¿sí? O sea, todo era para recaudar fondos para la iglesia en Jerusalén. O sea, mira, y ahora, fíjate, toda esta parte, ¿no? De estos versos 1 al 6, mira. Pablo no se pudo ir sin esta demostración de amor en el primer verso, ya lo dijimos, para sus compañeros seguidores de Jesús. Había pasado 2 fructíferos años en Efesos, pero era tiempo de partir. Pablo no se quedaba en el mismo lugar, o sea, Pablo tenía un corazón de misionero, ¿no? O sea, pero Pablo también demostraba el amor que había sido dado por Jesucristo. ¿Sí? Había demostrado el amor que había sido para Jesucristo, ¿no? Ahora, fíjate, de los versos 2 al 5, mira. Ahora, Pablo pasó su tiempo trabajando con las iglesias que había establecido con anterioridad, como se registró en Hechos 16 y 17. Tú nunca ves a Pablo, y es importante que nosotros entendamos que para el evangelio necesitamos ser diligentes. Así como eres diligente para tu trabajo, necesitas ser diligente para el evangelio. ¿Para qué? Para la predicación, y también para que nosotros tengamos ese estudio y ese compromiso con Dios escudriñando la escritura. O sea, Pablo era lo que hacía, ¿no? O sea, estaba trabajando en el evangelio, ¿no? O sea, Pablo hacía discípulos, ¿no? Ahora, la palabra de Dios es mera exhortación. Quiero que me entiendas qué es lo que está haciendo Pablo en estos lugares. Está exhortando. Y Pablo exhortaba a estos que estaba viajando con ellos. O sea, Pablo siempre daba esa exhortación. Mira, la palabra de Dios es mera exhortación. Y ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, si no entendemos eso, que la palabra de Dios es mera exhortación, ¿y qué nos quiere hacer la palabra de Dios? También queremos fruto, ¿no? A través de la palabra de Dios como creyentes, pero que también encontremos realmente como creyentes cuál es el significado de la palabra de Dios. La palabra de Dios es para la salvación de los hombres. Para eso es la palabra de Dios. No nada más para que nosotros como creyentes, ¿sí me entiendes? O sea, estemos siendo perfectos, ¿no? O sea, perfectos en perfección como seres humanos. Sino acuérdate que la palabra de Dios se tenía que esparcir el evangelio. Entonces tú ves a Pablo también predicando, por ejemplo, a los Colosas, pero también están orando por Pablo para que la palabra de Dios se esparcira. Tenemos que nosotros como creyentes también orar para que la palabra de Dios sea esparcida. Pablo así lo dijo en esa carta a Timoteo, en 1 Timoteo 2:5. Oren por todos los hombres y por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Los que están en eminencia, también serían hombres que están, a lo mejor son figuras públicas, y reyes pues son gobernantes. Y tenemos que orar por todos los hombres. Entonces ves a Pablo exhortando sobre la palabra de Dios, pero también ves predicando el evangelio y haciendo viajes misioneros, que era lo que estaba haciendo Pablo. Entonces cuando tú ves a Pablo, cuando tiene el encuentro con Jesucristo, no es mera coincidencia. Él ya había sido escogido, y entonces por eso dice Jesucristo, este mes instrumento escogido, que vaya y predique, ¿no? Porque cuando tú lo ves que entra a la casa de Ananías, que dice, no, pues este cuate va a agarrar y es un loco, ¿no? O sea, no sé cómo vaya a responder, pero tú estás viendo al apóstol Pablo siendo recuperado la vista y todo a través de Jesucristo, pero también es un instrumento escogido. Y estás viendo qué es lo que está haciendo Pablo. Entonces es importante que nosotros como creyentes pues también estemos orando por todas las almas. Mira, ¿por qué crees que la palabra de Dios a veces... Mira, la palabra de Dios dice en la Biblia que no está presa. O sea, ¿qué es esto? La palabra de Dios no está presa, no está encerrada. ¿Sí me entiendes?
Y por ejemplo, pueden así de repente quitar las congregaciones y todos los templos, ¿sí me entiendes? Pueden quitar los templos, ¿sí? Pero la palabra de Dios aún no está presa, ¿sí? Porque la palabra de Dios se tiene que esparcir, ¿sí? Entonces estás viendo que la palabra de Dios está siendo esparcida en Asia. Y estás viendo que ahora está siendo esparcida. Entonces, cuando tú lees Hechos de los Apóstoles, y cuando estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, y cuando reciben ellos el Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿qué es lo que dicen? Y me serás testigo en Judea y en los confines de la tierra, y en Jerusalén y en Samaria, y en todos los confines de la tierra. ¿Qué es esto? Que la palabra de Dios ha sido esparcida en todo el mundo, pero se debe de predicar la verdadera palabra de Dios. Entonces por eso Pablo exhortaba, pero también exhortaba sobre que fueran a Cristo las almas. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? A que los hombres realmente tengan así una convicción de que Jesucristo es la vida, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. Fíjate ahora, el extenso periodo de tiempo que Pablo pasó en esta región puede ayudarnos a explicarnos un poco de este rompecabezas. En Romanos 15:19 Pablo dijo lo siguiente: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo? Predicando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Predicar la palabra de Dios, ¿sí? Mira, a veces no nos cae el 20 de que la iglesia, o sea, pues sí, mira, todo lo cotidiano, todo el trabajo, y a veces, ¿qué es lo que ahoga la palabra? Hemos leído, ¿no? Dice que hay tres, ¿no? Que hay tres tipos, ¿no? Cuatro tipos, ¿no? Dice que uno cayó en tierra firme, ¿no? Y los otros tres en otro tipo de sembradíos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer también como creyentes? Esparcir la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que pasa? A veces la cotidianidad y las cosas que vivimos en el mundo es lo que ahogan la palabra, o los afanes de las riquezas, como dice el parábola del sembrador, ¿sí? O a veces viene la persecución y pues no aguantamos vara, ¿sí me entiendes? ¿Y qué es lo que pasa? Queremos desistir, ¿no? Del caminar cristiano. Entonces tú vas a ver a Pablo en los siguientes versos, vas a ver siendo que así Pablo, por ejemplo en Filipenses, en el capítulo 3, dice que todo lo tengo por basura, por amor a Cristo, todo. O sea, Pablo dejó todo, ¿sí? Fíjate, ahora vete al verso 6, este verso 6. Mira, y dice, navegamos y nos quedamos 7 días, y Lucas reanuda la narrativa. Quien escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles es el doctor Lucas, ya lo hemos dicho, y reanuda la narrativa de nosotros. Él se encontró con Pablo en Filipo y luego navegó con Pablo hacia Troas, donde encontraron a los otros compañeros de viaje de Pablo, y Pablo había dejado a Lucas en Filipos en Hechos 16:40. Ahora vete del verso 7 al 12, y este es un sermón largo, y Eutico es un joven que es resucitado de entre los muertos. Vámonos del verso 7 al 12, fíjate, ve del verso 7 al 12. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Probablemente cuando Pablo estaba predicando aquí el Evangelio, como muchos estaban en sus labores en el día, probablemente se estaba predicando el Evangelio en la noche. Bueno, aquí lo dice, ¿no? Que no probablemente, se estaba predicando el Evangelio en la noche. Y Pablo, como ya no iba a ver esos hombres que estaban ahí porque ya se había despedido, quería seguir predicando el Evangelio y estaba disertando hasta la noche. Ve al verso 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. El aposento alto es donde se reunían todos los discípulos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Mira, este hombre no va a morir, ¿no? Más adelante ahorita lo vamos a ver. Pero aquí lo importante, quiero que me entiendas, es que Pablo en ese momento estaba disertando la palabra de Dios porque él ya iba a partir de ese lugar, ¿sí? O sea, lo que Pablo estaba haciendo es que estaba predicando la palabra de Dios durante largo tiempo, y este hombre va a caer muerto. Pero Pablo, con el poder de Dios, va a resucitar a este muerto. Fíjate,
Dice el verso 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Mira, este es cuando en estos versos del 7 al 12, dice, este es el primer ejemplo certero que tenemos de los cristianos reuniéndose el primer día de la semana para tener comunión y estudiar la palabra. Sin embargo, aquí parece que se reunieron por la noche, porque el domingo era un día normal de trabajo para ellos, es lo que habíamos dicho. Y Pablo sintió la necesidad de predicar durante mucho tiempo, porque estaba listo para salir al día siguiente. Él sabía que tal vez no volvería a ver a estos cristianos, en particular otra vez, ¿sí? Y ahora, cuando este joven muere, probablemente, o sea, Pablo está diciendo, una vez más recibiendo el don de la fe de Dios, percibió que Dios levantaría a este joven de los muertos, y Dios lo hizo así. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Hizo un milagro. Y tú lo ves a Pablo, por ejemplo, que lo vimos en los capítulos anteriores, y cuando Pablo estaba predicando el evangelio, muchos se acercaban con él y tomaban los paños y todo, y eran sanados. ¿Sí? ¿Y qué era lo que quería demostrar aquí Pablo también? Que Cristo había resucitado de los muertos, y que Cristo era la resurrección y podía resucitar a los muertos. Es como cuando tú ves a Lázaro y Jesucristo lo ve, y cuando Jesucristo lo ve, ¿qué fue lo que hizo? Y estaba llorando María y Marta. Lázaro fue resucitado de la muerte. ¿Qué era lo que quería demostrar? Que Cristo es la resurrección de la muerte y que nos ha dado vida como creyentes. Fíjate, ahora vete del verso 13 al 21. Vamos del verso 13 al 21. Dice así, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, y queriendo él ir por tierra, cuando se reunió con nosotros a Asón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. Híjole, qué nombres más difíciles, ¿no? Navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces mira, fíjate, de estos versos, la intención de Pablo no era menospreciar a la iglesia de Efeso, pero él sabía que sería posible para él hacer una visita corta en ese lugar, y quería apresurarse para estar en el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Por qué Pablo visitaba las iglesias? ¿Para qué las visitaba? ¿Con qué finalidad? Para que se predicara la palabra de Dios, y para ver cómo estaban los que estaban predicando sobre la palabra de Dios. O sea, era importante que tú entiendas que Pablo lo que hacía es que revisaba el lugar, ¿no? ¿Para qué? Para que se estuviera predicando el evangelio en verdad, ¿no? Fíjate, ahora, desde Mileto hasta Efeso, a pesar de que Pablo sabía que no podía hacer una visita rápida a Efeso, aún quería derramar su corazón sobre los líderes de la iglesia en Efeso. Así que desde Mileto hizo llamar a los ancianos de la iglesia para que vieran una reunión especial. ¿Qué fue lo que hacía Pablo? Pablo cuidaba también, o sea, tú estás viendo ahí como Pablo era un evangelista, pero Pablo también derramaba su corazón en enseñanza y daba su tiempo para la obra de Dios. Entonces ves al apóstol Pablo, fíjate, ahorita lo vamos a decir, ves al apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses, y ves a Pablo que decía así, ¿no? O sea, todo lo he tenido por basura, todo lo he tenido como pérdida por amor a Jesús. Pablo dejó todo por seguir a Jesús. Pablo dejó así su vida cómoda. Mira, y a veces, mira, ahorita tú lo vamos a ver en los siguientes versos del 17 en adelante, y vas a ver cómo el apóstol Pablo también tiene, pues, tribulaciones, luchas, ¿sí me entiendes? Y a veces el seguir a Jesús, pues, va a ser oprobio. A veces el seguir a Jesús va a ser problemas para los creyentes. Porque ¿quién ha dicho que el seguir a Jesús va a ser fácil? El seguir a Jesús no va a ser fácil. Entonces de repente tú ya, cuando estás siguiendo a Cristo y cuando tú estás tratando de entregar tu vida a Jesús, vienen los problemas, vienen las pruebas, vienen luchas como creyente. Pero tienes que estar firme en la fe. Yo nunca veo a un Pablo de repente así diciendo, hoy sí creo en Jesús,
y al otro día no creo en Jesús. No, ve un Pablo que derramaba su corazón y a pesar de tener oprobio. Imagínate a Pablo estando así en el Sanedrín, si me entiendes, y una alta posición el apóstol Pablo tenía, si me entiendes, era un judío en el cual estaba ahí en el Sanedrín donde se hacía el concilio de todos los judíos y tenía una alta posición, y después por Cristo Pablo empieza a perder las cosas y Pablo empieza a seguir a Jesús, ¿sí? Fíjate, del verso 17 al 21 dice así: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos son pastores. Cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo en este verso? ¿Cómo me he comportado? ¿Qué es lo que te estaba diciendo Pablo? Que ha sido de testimonio para los demás hermanos. O sea, Pablo realmente no era un falso testigo. Pablo era, como lo había dicho Santiago, era un hacedor de la palabra, no solamente un oidor. Eso es lo que está diciendo. Pablo realmente daba testimonio de Dios a las ovejas, ¿sí me entiendes? O sea, de su comportamiento. Fíjate el siguiente verso, verso 19: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí es lo que está diciendo Pablo. O sea, Pablo realmente como creyente tuvo así, ¿no? Tuvo luchas, tuvo problemas. Y ve a Filipenses capítulo 3, versos 7 al 12. Filipenses 3, versos 7 al 12. Vamos a Filipenses. Dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora ves tú a los judíos, ¿y qué están haciendo los judíos? Acechando a Cristo, acechando a Pablo, y lo están persiguiendo, ¿no? Y aquí lo está diciendo en este verso de Hechos. Ve al verso 9 y dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que él ha tenido aflicción, que él ha tenido luchas por seguir a Jesús. ¿Y quién te ha dicho que el seguir a Jesús no va a ser así todo color de rosa, ¿no? O sea, porque a veces pensamos que seguir a Jesús es color de rosa, ¿no? Y a veces tienes que tener una vida cómoda y una vida en paz y una vida tranquila. No, a veces también en seguir a Jesús pues va a haber pruebas, va a haber luchas, va a haber aflicción, va a haber problemas. Pablo las tuvo, Pablo tuvo tribulación, ¿no? Pablo de repente por seguir a Jesús, cuántas cosas que eran comodidad para él las tuvo que dejar. Fíjate, esta parte, ¿no? Estos versos, digamos estos versos. Fíjate, en la mayor parte del libro de Hechos vemos a Pablo el evangelista, pero aquí en Hechos 20 se nos da una imagen única de Pablo como pastor, de lo que era importante para él como líder y el pastor del pueblo de Dios. Y ahora, fíjate, Pablo primero atrajo la atención hacia sí mismo como un ejemplo, y no un ejemplo a seguir en vez de Jesús, sino como un ejemplo de cómo seguir a Jesús. Pablo no actuaba como una celebridad religiosa esperando a que la gente le sirviera y le honraba. Él solo quería servir al Señor con toda humildad. O sea, Pablo nunca lo ves así en un púlpito, ¿sí me entiendes? O sea, como esos pastores de repente que están en un púlpito grande y todo puro servicio para él y todo. No, Pablo no, o sea, agarraba y iba, predicaba, ¿no? Y Pablo no tenía una vida de opulencia, ¿sí me entiendes? Pablo tenía una vida así. O sea, Pablo mismo lo dijo: sé vivir humildemente y sé vivir en escasez, ¿no? O sea, Pablo así lo dijo. O sea, y el seguir a Jesús no es así una parte en donde, o sea, yo creo que han hecho un evangelio bizarro, ¿no? Y es un evangelio bizarro porque a veces han dicho, no, el seguir a Jesús es prosperidad, el seguir a Jesús es paz. No, a veces el seguir a Jesús también va a ser oprobio, prueba, dificultad.
pero Él también nos da las herramientas para que estemos en paz con Él. Fíjate, ahora, Pablo podía solemnemente asegurar ante los ancianos de la iglesia de Efeso que nada fuese útil y había reunido de anunciarles y enseñarles. Él no enseñó solamente los temas que le agradaban, él lo anunció todo del Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Anunciaba totalmente el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, anunciar totalmente el Evangelio, no quitarle nada al Evangelio de Dios, sino anunciarlo todo. Vete del verso 22 al 28. Fíjate, bueno, el verso 20 y 21, ¿no? Nos falta. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente por las casas, y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Pablo predicaba aquí el arrepentimiento de Dios. Ahora el verso 22, fíjate, dice: ahora aquí he ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Aquí ya lo vemos más claro. ¿Qué es lo que le esperaba a Pablo? Entonces, fíjate, si eso le esperaba a Pablo siendo discípulo de Jesucristo, ¿qué es lo que nos espera a nosotros como creyentes a veces? A veces va a haber división, ¿sí me entiendes? Hasta en tu casa, o sea, y de repente va a haber división hasta con tus vecinos y todo, ¿no? Por seguir a Jesús, porque te van a ver como un bicho raro al seguir a Jesucristo. A veces, ¿qué te van a decir? Oye, tú no puedes hacer todas estas cosas, ¿no? Como cristiano, ¿sí me entiendes? Y sí podemos, de poder podemos, pero de repente como cristiano también te van a ver como un bicho raro, o sea, algo raro, ¿sí me entiendes? Y Pablo, ¿qué es lo que le esperaba? Persecuciones, tribulaciones. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? O sea, no se sorprendan del fuego de prueba que ha de venir a nuestras vidas como algo extraño que ha acontecido. Y cuando de repente tú estás caminando como creyente, ¿no? Y de repente no salen las cosas a veces como creyente, y de repente no salen. Y a veces el mundo, ¿qué te podría decir? No, me dice un amigo el día de ayer, me dice: ten fe en lo que hagas y ten fe. ¿Qué es lo que piensa el mundo? El mundo piensa así, ¿no? Ten fe en ti. Pero la Biblia no te dice eso. La Biblia te dice: confía en Dios, fíjate del Señor Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y el seguir a Jesús, de repente, ¿qué es? Va a ser enemistad en contra del mundo, y va a haber persecuciones, y va a haber pruebas, y de repente no van a salir las cosas como nosotros queremos, ¿sí? Y cuando no salen las cosas como nosotros queremos, ¿qué hacemos? Pues ¿por qué será que a veces las cosas no salgan como nosotros queremos? Y de repente también cuando tú estás predicando el Evangelio, también se empieza a levantar el enemigo. O sea, no te sorprendas, ¿no? O sea, ¿y por qué a veces de repente en tu vida hay problemas y hay pruebas? Y yo de repente con mi esposa, y la otra vez estaba afligido, y me dice: pues estás predicando el Evangelio. Y el predicar el Evangelio, ¿qué va a haber? Va a haber persecución, va a haber tribulación, va a haber pruebas como creyentes. O sea, cada vez mientras más tú te entregues a Dios, mientras más busques al Señor, puede haber también que haya problemas. Pero cuando menos veas, el Señor también te puede ayudar y te puede fortalecer. Fíjate, el siguiente verso, verso 24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ve aquí a Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? No estimo mi vida para mí mismo. ¿Y qué es lo que te dice la Biblia? Niégate a ti mismo, o sea, deja ya lo que a veces te agrada a tu carne, porque a veces nos agradan cosas a la carne y ya de repente queremos así irnos más para el mundo y para nuestros propios deseos, ¿no? Y Pablo no estimaba para sí mismo su vida, sino para quién la estimaba, para Jesucristo. Y como creyentes, ¿para quién debemos de estimar nuestra propia vida? Para Cristo, para predicación, ¿sí? Y mira, entonces hoy voy por un hombre, ¿no? Y me dice: el día domingo ven por mí. Y de repente voy por él y me dice: no, ahorita no tengo tiempo. Y bueno, y de repente veo un joven, ¿no? Que de repente, pues, me dolió más eso. ¿Por qué? Porque me duele más eso. Porque este joven, tal vez era un joven sin conocimiento de Cristo, ¿sí? Y de repente este joven lo asesinan un día, el día jueves.
Y digo, este es un alma que se perdió para el Señor. ¿Y qué estás haciendo tú como iglesia de repente? Y nada más ves a tu alrededor y a veces nos hacemos de los ojos de la vista gorda, porque nosotros estamos en nuestra propia comodidad. Y yo, Pablo, no lo veo aquí para sí mismo, sino para Cristo. Y a veces tú mientras digas, bueno, mientras mi despensa esté bien llena, mis cosas estén bien, todo surja bien en mi trabajo, todo esté bien, pues lo demás lo tengo por basura, ¿no? Y estás al revés, ¿no? O sea, a veces estamos al revés, ¿no? Porque así pensamos también como creyentes, ¿no? O sea, pero Pablo está diciendo así, ¿no? O sea, no vivo mi vida para mí mismo. Y eso es lo que tenemos que entender como creyentes, o sea, hasta en tu trabajo, ¿sí me entiendes? Usted, no estoy diciendo renuncia a tu trabajo, tampoco digo eso. Si el Señor te hace el llamado y de repente tú dices, bueno, el Señor me está diciendo quiero ser misionero, quiero servir, quiero dejar mi vida para Cristo, y si el Señor realmente te lo confirma, gloria a Dios, ¿sí? Pero eso es lo que hacía el apóstol Pablo, no tenía su vida así como atesorada, ¿no? Y a veces nosotros queremos cuidar nuestra vida aquí en la tierra, o sea, y no digo también descuidémonos físicamente de salud y todo, y enfermémonos y ya vivamos la vida así, ya, a que el Señor venga, no, tampoco digo eso, ¿sí me entiendes? Pero lo que sí digo es que tu vida no la estimes así como preciosa para ti mismo, sino para Jesús. Que eso debería de ser la importancia para nosotros, el predicar, el anunciar a Cristo, el ser cristianos en todo tiempo. No que de repente también, o sea, si te llegan los problemas o las pruebas, tú de repente que dices, no, ahora sí ya no soy cristiano, ya está muy difícil el seguir a Jesús. No, fíjate, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo en Primera de Timoteo? Fíjate, en Primera de Timoteo, bueno, y ya leímos qué es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 7 al 12, y en el Evangelio, por seguir a Jesús, a veces vamos a tener pruebas y luchas y persecución, y ve a Romanos capítulo 8, verso 35 al 37. Romanos 8, fíjate. Dice, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos por todo el tiempo, somos contadas como ovejas de matadero. Fíjate, ¿ves lo que está diciendo Pablo? O sea, por causa de Jesús. Y tal vez aquí no, o sea, aquí tenemos una vida tranquila, ¿no? En México. ¿Sí me entiendes? Pero nada más ve a los de Oriente, ¿no? A los que más ni predican, a los musulmanes, o ve a los de África. Y a veces como cristiano aquí también, pues vas a ser perseguido, ¿sí me entiendes? Y de repente no nos van a querer como cristianos. Y simplemente el hecho de que tú les digas, soy cristiano, pues de repente te van a aborrecer, ¿no? ¿Sí me entiendes? Por ser cristiano, por seguir a Jesús. Sí. Y vas a ser así como el bicho raro, ¿sí me entiendes? Por ser a Cristo, o sea... Mira, verso 37. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú estás cimentado en el Señor, y cuando tú realmente estás convencido quién es Jesús y qué es lo que hizo por ti en la cruz, ¿qué te puede separar del amor de Jesús? No. Pero bueno, digo, no como creyente que te vuelvas así permisivo, ¿no? Porque bueno, yo creo en Jesús, pero hago todo lo contrario a lo que dice Cristo, ¿no? ¿Sí me entiendes? El seguir a Jesús también es abstenerse de la carne. También eso quiero que entiendan. El seguir a Jesús es el que nos abstengamos de la carne, ¿sí? Que renunciemos a nosotros mismos realmente como cristianos. Pero realmente como cristiano, ¿qué te puede separar cuando tú ya conoces la verdad y la resurrección de Cristo y que Él te ha dado vida? Nada te puede separar de Él, nada nos va a poder separar de Él. Y aunque haya problemas, mira, yo me acuerdo, y cuando yo llegué al Evangelio hace cierto tiempo, ¿sí? Desde los 28 años, tengo 41, haz matemática,
¿sí? Y cuando yo llegué al Evangelio y de repente, y el Evangelio pues, es padre y todo, ¿no? Así bien gozoso, lo recibí, todas las cosas salían y todo, pero empieza a haber una cierta etapa de tu vida como creyente, y más cuando empiezas de repente a predicar, pues hay luchas, hay pruebas, y no todas las cosas te salen como tú quieres, y hay tribulación, y hay esto, y de repente hay cosas que empiezan, y mira, tienes que seguir firme en la fe, no nada más estar así de repente un día recibo la palabra con gozo y al día siguiente yo ya no soy cristiano, yo ya no quiero problemas, no, sigue, persevera. Mira, por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿no? En una parte, ve a primera de Timoteo, bueno, segunda de Timoteo 4, 7 al 8. Segunda de Timoteo, fíjate, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Tu carrera hasta cuándo es? Hasta la muerte, ¿no? Pero pelear la buena batalla, ¿qué es? Abstenerse de las cosas que no le agradan a Dios. Y tal vez un día, pues ya de repente fallamos, porque pues no somos así perfectos, ¿no? Pero es seguir en el camino. O sea, no te estoy llevando a que peques, ¿no? O sea, no te estoy llevando a decir, ve, ponle el cuerno a tu esposa, o si me entiendes, ve y haz esto. No te estoy. Pero vamos a suponer que un día pues, no ganaste la batalla. Si me entiendes, ese día, sí, porque tuviste un día de depresión, de repente, como Elías. Si me entiendes, en el desierto. Y tuviste un día difícil. Y dijiste, hoy no fue mi día, como dice el mundo. Porque así dice el mundo, no nos pasa, ¿no? Pero persiste en el caminar cristiano, persevera en la fe, ¿sí? O sea, tenemos que perseverar, eso es pelear la buena batalla, seguir, estar convencido de lo que Cristo hizo por ti, estar convencido en tu vida como creyente, ¿sí? Ahora, el verso 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Y quién ama su venida? Yo la amo, yo la anhelo. Y yo digo, Señor, pues ya ven, si puedes venir ya mañana. ¿Sí? Pero a veces también hay que ver a los demás, como este joven que se fue y que lo mataron. ¿Sí? Que de repente eso hace un eco en tu corazón, ¿no? Y dices, y se fue, y sin Cristo. ¿Y cuántos tienes a tu alrededor que también, o sea, la muerte les puede llegar? Y era el día martes, le dije a este joven que le platiqué también, bueno, Señor, le dije, ¿y qué pasaría si tú el día de hoy mueres? Dice, literal, yo estoy aquí contigo platicando. Y no tienen conocimiento a veces de la palabra de Dios. Sí, o sea, piensan que así, ¿no? O sea, la vida se vive al momento y a veces como cristianos tampoco estamos tan convencidos todavía de lo que es el Evangelio. Y tenemos que estar convencidos de lo que es el Evangelio, de lo que es la salvación. Es un tesoro y un regalo inmerecido, la gracia de Dios. El que Él haya muerto por nosotros para darnos vida, es algo que necesitamos entenderlo en nuestro corazón, en nuestra mente, y pedirle a Él a través de la oración, Señor, a ver, ayúdame a concebirlo y ayúdame a entenderlo, porque a veces soy de corta duración y de repente viene el estrés o lo cotidiano, porque nos pasa, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? Se te olvida que Cristo ha muerto por ti. ¿Sí? Y de repente te gana el afán, la preocupación, las cosas que estás haciendo, lo terrenal, porque somos seres humanos y de repente estamos viviendo aquí en la tierra y de repente se nos olvida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Recordar el sacrificio de Él en la cruz. ¿Sabes qué, Señor? Yo quiero pelear esa buena batalla y quiero retener esa corona hasta la muerte. Quiero verte a ti, Señor, como un espejo. Fíjate, vamos a estos versos, ¿no? Hasta el 24, ¿no? Nos quedamos. Fíjate, ¿cómo lo describe Spurgeon? Él predicaba un evangelio por el cual vale la pena morir. Este es un desafío digno para cualquier predicador. El evangelio que anuncia es por uno que vale la pena morir. Fíjate, el evangelio que anunciaba Pablo era un evangelio que vale, por eso dijo en estos versos que vale la pena morir por ese evangelio. Y el evangelio que anunciaba Pablo vale la pena morir. El evangelio que anunciamos vale la pena morir. Ahora fíjate, el evangelio de la reforma moral
aquí lo puso así en un comentario, dice, no vale la pena morir por eso. El evangelio de sálvese usted mismo a través de las buenas obras, no vale la pena morir por eso. Y el evangelio de la acción social y la mejora, no vale la pena morir por eso. Y el evangelio de las tradiciones religiosas, no vale la pena morir por eso. Y el evangelio de conformarse con conversaciones espirituales, no vale la pena morir por eso. El evangelio que predicaba Pablo era un evangelio que realmente llevaba a los hombres al arrepentimiento. Es el evangelio que debemos de predicar. Que el pecado separa al hombre de Dios y que el hombre necesita arrepentimiento y necesita recibir a Cristo en su corazón para que tenga vida. Fíjate, el verso 25, vámonos del verso 25, y ahora he aquí yo, que sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo, ¿qué es lo que le está anunciando? Que sí va a ir, ¿no? Que sí va a ir a predicar a otros lados, pero ya había sembrado la semilla. ¿Cómo es importante? Y a lo mejor ya no hay personas que de repente han dejado de venir aquí, pero tienen la semilla sembrada. Entonces yo le digo a un amigo de broma, ¿no? Le digo a un amigo de broma y me llegaron unas Biblias y no es creyente y le digo, mira, bueno, si viene el rato, pues ahí te dejo esas Biblias. ¿Sí me entiendes? Para que luego tú prediques ya el evangelio, ¿no? Y ya aquí ya te dejamos ahí, ¿no? Y vete a la casa de un amigo y allá en Puebla y allá hacen su cenadillo y todo eso para que ahí cultiven y todo y no se dejen marcar, ¿no? Pero le digo broma, ¿no? Pero está sembrando el evangelio, ¿no? O sea, necesitamos sembrar el evangelio. Eso es lo que hacía Pablo, les dejaba la semilla. Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. A lo mejor ya le predicaste, de repente tienes que ser paciente con las personas, porque no todos van a llegar a Cristo y a veces hasta con tus mismos familiares tienes que ser paciente. A veces tú ya dices, bueno, este no va a cambiar, ¿sí me entiendes? Y de repente yo oía un testimonio, ¿no? De un cuate, ¿no? Que decía que se le ponía a predicar en una banca a un pastor o un borracho. Y decía, no va a cambiar, ¿no? La gente. Pero el pastor insistió y le invitaba una cerveza al pastor cada que iba. Y hasta que llegó al momento en que el pastor ya dijo, ya, hasta aquí, esta es la última que te invito. Y de repente tú ya veías al hombre que después estaba predicando la palabra de Dios. Y es importante que tú no desistas, porque a veces tú también como creyente vas a decir, bueno, no ha dado fruto lo que yo estoy haciendo y te vas a frustrar. Porque a veces nos podemos frustrar, bueno, yo le predico a le predico a aquel, le predico a aquello, predico en mi familia y a veces tú te vas a sentir frustrado porque tú estás diciendo es que no ha dado fruto. No, tú estás sembrando una semilla y Dios va a ser quien haga germinar esa semilla, porque así lo dice la Biblia. Apolos plantó, Pablo plantó, Cefas plantó, pero el que dio el crecimiento, ¿quién fue? Cristo. Verso 26 al 27, fíjate. Ve del verso 26 al 27. Dice así, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo lo que está diciendo es que pues ya les anuncié a todos cuál es la palabra de Dios y cuál es el arrepentimiento. O sea, Pablo no podía decir, a ver, me van a condenar por no haber predicado el evangelio. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? O sea, tú ya predicaste, ¿y a cuántas veces ya le predicaste a tu familiar? Y él sabe si recibe el Señor o si no recibe. Bueno, Dios nos da libre albedrío, no es que sepa. Mira, tú lo que tienes que hacer es seguir guerreando en oración. Sí. Porque tú no eres el Espíritu Santo para decirle, oye, quítate el velo, no, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Entonces ya nada nos puede condenar, si me entiendes, de la sangre, es lo que está diciendo Pablo, nada. Fíjate. Verso 27, ¿no? Verso 26, sí, 27, ¿no? 27. Por tanto, Dios, 27, ¿verdad? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mira, Pablo nunca reunió a anunciar toda la palabra de Dios. Pablo podía dejarlos con una conciencia tranquila porque él sabía que les había enseñado todo el consejo de Dios. Y eso es lo que tenemos que enseñar, toda la Escritura, y que la misma palabra hable, porque a veces no necesitas ni predicar tanto el Evangelio. Si a veces tú dices, bueno, yo no sé tanto el Evangelio, ¿sí me entiendes? Vete a la Biblia y ve lo que dice la Escritura y aprende las citas bíblicas como creyente, ¿sí?
y aprenden dónde dice la Biblia, bueno, cuál es la profesión de fe que debemos de confesar todos los creyentes. Romanos 10:9, que si confesar, y vea la cita bíblica, y empieza a aprender el Evangelio, y empieza a citar textos bíblicos, y no tienes que darles así un sermón, como lo hizo Pablo cuando estaba disertando ahí en este lugar, no. Con la simple palabra, la pura escritura puede hablar, y eso es lo que tenemos que hacer. Fíjate, Pablo tuvo bastante tiempo para llevarlos versículo por versículo a través de los libros de las escrituras hebreas. Es posible que tal vez también haya estudiado la vida de Jesús, usando algunos de los relatos sobre su vida escritos durante ese mismo periodo de tiempo. Pablo escudriñaba la escritura con sus ovejas. Hay que escudriñar la escritura. Juan 5:39 dice: a vosotros os parece que tenéis vida eterna, escudriñad la escritura, porque la escritura da testimonio de mí, de Jesús. Toda la escritura la tenemos que escudriñar. ¿Para qué? Para que no nos de repente, como vientos de doctrina, vayamos así buscando de lugar en lugar. Vea la palabra de Dios, vea toda la escritura. Fíjate, muchos predicadores hoy en día solamente usan textos de la Biblia como plataforma de lanzamiento y luego empiezan a decir lo que quieren. Otros citan alguna parte de la Biblia para ilustrar sus puntos o para ilustrar sus historias. Sin embargo, el verdadero llamado del predicador es simplemente dejar a la Biblia por sí misma y dejarla declarar su propio poder. ¿Ves? La palabra de Dios es viva, es eficaz, es como espada, cortante de doble filo. No le añadas nada a la escritura. Hasta hay una parte en la Biblia, ¿no? Dice que hay de aquel, ¿no?, que le añada una parte de esta profecía en Apocalipsis, porque le serán añadidas las plagas en el final de Apocalipsis. No tenemos que torcer la escritura, tenemos que ir a la palabra de Dios. Fíjate, vete al verso 28. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y por qué? Mira, lo decía dentro de la iglesia. Pablo lo estaba diciendo dentro de la iglesia. Sí, dentro de la iglesia entrarán lobos rapaces. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia? ¿Cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia es que a veces no estudiamos ni la palabra de Dios. Entonces se para cualquiera en el púlpito. ¿Y qué te dice? Te da una instrucción y es falsa la instrucción. ¿Y cuál es el problema? Porque aquí Pablo te está diciendo que van a entrar como lobos rapaces. Y Pablo cuidaba de las ovejas. Lo que está diciendo también lo dijo Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, 1 al 6. Lo lees en casa. Apacentando a la grey, ¿sí? Tenía que cuidar de las ovejas. Les estaba anunciando. Pablo era un pastor. Fíjate. Ahora vete del verso 29 al 38, bueno, vamos del 29 poco a poco. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo cuando está diciendo velad es porque también ora, si me entiendes, oración, si me entiendes, velad, como lo dijo Jesucristo, sean sobrios y velad, y como lo dijo Pedro, 1 de Pedro capítulo 5, 8, velad porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente a quien devorar. La responsabilidad de todo creyente es ir a la escritura, la responsabilidad de todo creyente es ver como los de Berea, ¿sí? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que el que esté hablando sea conforme a la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pedro lo dice en 2 de Pedro capítulo 2, que habrá falsos maestros y falsos profetas que harán mercadería con palabras fingidas de vosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Escudriñar. ¿Por qué? Porque a veces nos gusta escuchar cosas para el oído, ¿no? O sea, como lo dijo Pablo a Timoteo. A veces hay cosas que nos gusta escuchar, entonces tú de repente escuchas a un predicador y pues como habla tan bonito y lo que está diciendo y el mensaje es para ti, si me entiendes, para tu carnota, si me entiendes, porque es para tu carnota, entonces ¿qué dices? No, pues este mensaje es excelente, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Te van a apartar, porque Pablo estaba amonestando. Entonces cuando vemos la Biblia, ya lo hemos dicho, Pablo decía, os amonesto, os exhorto, os ruego. Es una amonestación para nosotros que tales y tales y tales no heredarán el reino de Dios.
Pablo amonestaba al rebaño, ¿sí me entiendes? Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjate, ahí se me fue el verso, verso 31, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y herencia con todos los santificados. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está encomendando a las ovejas y a los que les está predicando a la palabra de Dios. Pablo nunca les está diciendo, sigan confiando en mí y pongan ahí un altar que diga San Pablo, porque deben de confiar en San Pablo. No, Pablo les está diciendo, vayan a la Escritura. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Mira, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarse y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué es lo que hace la Escritura? ¿Cómo lo ve Pablo? Bueno, Pablo no, ¿cómo lo ve a Hebreos en el capítulo 4, verso 12? Que es como una espada de doble filo, ¿no? Que penetra hasta las coyunturas, diciendo los pensamientos de las intenciones del corazón. Si la palabra no te exhorta, si la palabra de repente no nos muestra nuestra condición cada vez que la embarramos, ¿sí me entiendes? Es que pues no estamos yendo a la palabra, ¿sí me entiendes? Sino ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo por nuestras propias disilusiones, nuestras propias concupiscencias. Fíjate, mira, así como Pablo anunció que iban a entrar así falsos profetas, falsos, y dentro del rebaño, ¿sí? Vestidos como dice, como lobos rapaces, ¿sí? Jesucristo mismo también lo anunció en Mateo 24. Mira, ya le está pasando aquí al hermano como auticos, está un hermano. A ver, no se va a... No es cierto. Pero entonces, Jesús en Mateo 24, Jesús en Mateo 24 también anunció lo mismo. Jesucristo mismo dijo que llegarán falsos maestros y falsos pastores. Y también cuando lees la carta a Juan, en una de las cartas de Juan, dice que muchos han salido de nosotros, pero no son de nosotros, sino de quién son, del anticristo. ¿Por qué? Porque apartan a las ovejas de la verdad, ¿sí? Fíjate, mira, ve a 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 al 2. 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 al 2. Mira, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Por qué? Porque a veces se dan el mérito a ellos. ¿Sí me entiendes? Y a veces, ¿qué hacen? Pues ya no predican la palabra. Entonces es lo que decía el comentario bíblico. De repente toman un texto y de ahí se van. ¿Sí me entiendes? Pero ya no están predicando la verdad. Tenemos que ir a la verdad todos los creyentes. Todos así, pero totalmente toda. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de la cual el camino de la verdad será blasfemado. Entonces tú ves por qué ya no creen ahora en la palabra de Dios muchas personas. ¿Por qué no creen en la palabra? Por causa de otros, ¿no? O sea, dicen, no, esos cristianos puro dinero piden ahí. ¿Sí o no? Puro dinero. Fíjate, el 32 al 35, ahora mira, el verso 33, ¿no? Qué bueno que tengo una apuntadora aquí. Fíjate, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Aquí Pablo lo está diciendo. Y ve al verso 3 de segunda de Pedro. Fíjate, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda ni su perdición se duerme. Pablo, ¿qué está diciendo? A ver, yo no codicié nada de nadie. Simplemente, ¿qué les dice? Si tú no te arrepientes, no tienes vida. Pablo predicó siempre la verdad. Y si en nosotros no hay un arrepentimiento genuino como creyentes, no hay vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo nos está dejando, o sea, el testimonio de Pablo ha sido escrito hace 2000 y fracción de años, ¿no? Y está siendo escrito y lo estamos estudiando aquí porque es verdadero, es veraz, ¿sí? Y fue inspirado por Dios Pablo también. Y nos lo está enseñando. Ahora el verso 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido.
En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mira, Pablo se despojaba de él mismo, de sus propios bienes. Verso 36 dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Fíjate, y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. Mira, un hombre, ve este pasaje y ves un hombre que de repente perseguía a la iglesia y que todos decían, no, este está bien loco. ¿Sí me entiendes? Ahora un hombre que ha cambiado su perspectiva y está predicando la palabra de Dios y está anunciando a Jesucristo y está siendo lleno del Espíritu Santo porque está siendo utilizado por el Espíritu Santo. Aunque Pablo no estuvo en Pentecostés, oraron por él y pusieron las manos a Pablo, los apóstoles. Fue instruido por el mismo Jesucristo, fue escogido por Jesucristo y ahora ya lo ves a Pablo, que las multitudes le besaban, ¿sí me entiendes? Pero Pablo nunca lo vas a ver dándose la gloria a él. Porque cuando nosotros mismos nos damos la gloria a nosotros mismos, estamos siendo falsos. Porque la gloria y la honra es para el Señor. Y si estamos de pie todos los hombres, y si estamos con vida, es por Cristo. Y lo que debemos de entender es eso, que Pablo, a pesar de toda así la popularidad que tenía, ¿sí me entiendes? ¿Qué decía Pablo? Cristo es primero, Cristo es antes. Y así lo dice en Colosenses, por el cual fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra y debajo de la tierra, para reconciliar tanto las cosas como en el cielo como en la tierra, por medio de su cruz. Y eso es lo que tienes que entender como creyente. La gloria no es para ti. Y de repente cuando tú vas y le predicas a alguien y se convierte, es el mismo Dios que lo está haciendo. Verso 38, fíjate, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Mira, la gente no quería que Pablo se fuera. Y aunque Pablo, mira, Dios ya sabe el destino. Y Pablo mismo lo decía, hasta aquí voy a acabar. Y Pablo mismo lo decía, mira, a causa de vosotros yo estoy aquí en la carne, pero si por mí fuera, morir sería mejor. Y eso es lo que debemos de entender. A veces tenemos un propósito, pero no un propósito de acrecentar nuestras cosas terrenales. Mira, si Dios te la da, gloria a Dios, ¿no? ¿Sí me entienden? Y yo digo, si Dios te la da, gloria a Dios. Pero no te fijes en eso. Lo importante que es que reconozcamos a Jesús y que nosotros como creyentes, ¿qué es lo importante? Que anunciemos a Cristo. Que nosotros como creyentes estemos anunciando a Jesús en todo lugar y en todo tiempo. Yo veo a Pablo así, ¿no? O sea, como de los apóstoles. Y lo veo a Pablo, y Pablo así deja su vida, ¿sí me entiendes? Y deja todo por seguir a Jesús. Y a veces nosotros no queremos dejar esa comodidad. Porque a veces decimos, no, es que seguir a Jesús pues tengo que sacrificar. Y a veces decimos, bueno, hasta para entrar de repente cuando se predica la palabra de Dios, o cuando de repente tenemos que estudiar la Escritura nosotros por nosotros mismos, ¿qué hacemos? Decimos, qué flojera. Dale tiempo a Jesús, dale tiempo a Jesús. Vamos a orar, ¿no? Fíjate, amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, por este momento, Señor, porque pues ahí hemos tenido la gracia, Señor, de conocerte, Señor, entre millones de personas, Señor, que a veces pues no lo alcanzamos a entender, no lo alcanzamos a ver, Señor. A veces pues hasta los mismos vecinos, Señor, gente que conocemos, Señor, pues se va a perder, Señor. Y pues a veces como iglesia, Señor, pues ni siquiera oramos por ellos, Señor. Ni siquiera oramos, Señor, por los demás, Señor. Más tú pones en nuestro corazón, así como Pablo, Señor, que pues tú lo hiciste un misionero, Señor, y empezó a orar por las almas, Señor. A veces pues nos gana lo cotidiano, nos gana lo terrenal, Señor. Más tú abres nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor. Y ayúdanos, Señor, a orar por las almas, Señor, a verlas como tú las ves, Señor. Y ayúdanos, Señor, así como Pablo, Señor, esparció la palabra, Señor. Así como Pablo, Señor, pues predicó el evangelio con denuedo, disertaba, Señor, no se cansaba de predicar, Señor, y su tiempo era para ti, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor, que nuestro tiempo es tuyo, Señor, y te pertenece, Señor.
aunque a veces nos gusten las cosas de aquí, Señor, porque no hay nadie de los que estamos aquí que a veces no nos guste, Señor, pero ayúdanos, Señor, a tomar nuestra cruz, Señor, a negarnos a nosotros mismos e ir en pos de ti, Señor, y a predicar la verdad, Señor, a que pues esas almas que no te conocen, Señor, pues empecemos a orar por ellas, Señor, y pues que tú seas mi Dios, y danos ese corazón como lo tuvo Pablo, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén.